Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Buenas tardes. Bueno, entonces vamos a arrancar con Jonathan. Bueno, buenas noches. Bueno, el día de hoy les traigo pues unos pacienticos que hemos visto de toxoplasmosis ocular. Entonces, bueno, el primer paciente es un paciente de 36 años, es un paciente sin antecedentes de importancia. Él inicialmente consulta por medicina general, por un cuadro de febrícula, adenopatías cervicales y malestar general de 15 días de evolución. Bueno, entonces, medicina general lo ve y el paciente remitió a medicina interna. Medicina interna de una impresión diagnóstica de toxoplasma sistémico versus un citomegalovirus. Entonces, le mandan serología y tiene una serología positiva IgG para toxoplasma e IgM para toxoplasma. Entonces, el paciente luego, ya han pasado como 30 días, el médico internista lo remite para valoración por oftalmología para descartar compromiso ocular. Entonces, bueno, todo el examen físico del paciente, agudeza visual 20/20, biomicroscopía y fondo de ojo normal, y pues el paciente al final de la consulta, pues es un paciente que no tiene pues toxoplasma ocular. ¿Listo? El segundo paciente es un paciente que en consulta a oftalmología también por un cuadro clínico de toxoplasmosis sistémica con una serología que tiene una IgG positiva y una IgM negativa. El paciente consulta al oftalmólogo y el oftalmólogo dice que puede tener una toxoplasmosis ocular, pero pues que él no le va a iniciar su manejo, entonces el paciente lo remite a infectología. Infectología lo ve, dice que sí, que tiene serología positiva, aunque tiene una IgM negativa, y le manda manejo. Entonces, el infectólogo le manda Bactrim, 160-800, dos tabletas 3 veces al día, clindamicina una tableta cada 8 horas, prednisolona por 60 miligramos una vez al día. Y pues este paciente ya nos consulta, con el doctor Castro nos llega un paciente joven, sin antecedentes, nos llega en silla de ruedas y resulta que este paciente llega así, en ese estado general tan malo, por los múltiples vómitos que había presentado y una deshidratación severa, secundario al uso de todo, pues esta carga que le había mandado el infectólogo. El paciente se le hace igual su examen ocular y encontramos un examen ocular sin alteraciones, visión 20/20, una biomicroscopía normal y un fondo de ojo sin alteraciones. Y por último, es un paciente que me llegó ayer, es un paciente de 22 años, sin antecedentes, no tenía reportes de serología ni nada, y solo me llegó por mioesopsias a nivel del ojo izquierdo en el campo visual nasal. La agudeza visual 20/20 en ambos ojos, una microscopía sin alteraciones, pero ya el examen del fondo de ojo del ojo izquierdo evidenció una vitreitis leve y en la periferia de la retina nasal superior alcancé a ver una lesión blanquecina cremosa con bordes poco definidos de medio diámetro de disco. Entonces, este paciente sí le di el diagnóstico de toxoplasma y pues decidimos iniciar el manejo de este paciente. Entonces, las enseñanzas de estos 3 pacientes es recordar que la toxoplasmosis es un diagnóstico clínico y que no requiere de ninguna pues serología para hacer el diagnóstico, que cuando tengamos estos pacientes que tienen serología, recordar que la IgM no nos va a indicar una reactivación de la toxoplasma y que la serología IgG solo nos va a indicar que el paciente estuvo expuesto a toxoplasmosis en algún momento de su vida. Y no más, eso es todo, muchísimas gracias. Muy bueno y muy claras las enseñanzas. Desconcierta pues que después de tanto tiempo hablar de toxoplasmosis sigamos con los mismos problemas, ¿no? El diagnóstico de toxoplasmosis es clínico, lo hace el oftalmólogo, la actividad es clínica, la decide el oftalmólogo. No manden los pacientes a infectólogo, que no va a tener idea de cómo tratar el paciente. Si usted no se siente con confianza, mándelo a un retinólogo que tenga experiencia en tratamiento de toxoplasmosis. No mande tratamiento si no tiene evidencia clínica. No mande, no trate laboratorios, no pida IgNs. No nos vamos a cansar de repetir eso hasta que veamos pues que la gente aprende. Yo creo que todos ustedes, los residentes, lo tienen bien claro, pero es desconcertante
qué tan despistada sigue la comunidad con el manejo de toxoplasmosis ocular. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Jonathan. Seguimos con el caso de Natalie, por favor. Bueno, hola, buenas noches. Yo les voy a presentar un caso de un paciente con una subluxación de cristalino en un paciente pediátrico que vimos en la consulta con la doctora Echeverry. Entonces fue un paciente de 2 años, masculino. Los padres, el motivo de consulta, lo traen a valoración porque refieren que ambas pupilas están muy pequeñas y que en ambos ojos notan que algo se le está moviendo por dentro. En los antecedentes, pues se le preguntó sobre todo pues del embarazo, nació a las 36 semanas sin ninguna complicación en el embarazo. La madre pues refirió pues que sí tuvo pues hipotiroidismo durante el embarazo y pues fue manejada. Antecedentes patológicos del niño, tuvo una obstrucción intestinal congénita por una estenosis en intestino que fue hospitalizado 15 días, de resto sin ningún otro antecedente, todo pues el desarrollo ha sido pues normal hasta la edad. Ya cuando pues lo empezamos a valorar, entonces pues en la agudeza visual, el niño pues fijaba, seguía y pues sostenía. En el balance también muscular y en la motilidad estaba normal, pero cuando ya le fuimos a hacer con el oftalmoscopio indirecto, no, pues no se le alcanzaba a visualizar el reflejo rojo en ambos ojitos. Entonces, bueno, se le empezó a hacer la bio y en ambos ojos tenía un diámetro corneal que estaba aumentado, no había opacidad pues en ninguna de las dos córneas. Y algo que era muy llamativo, pues lastimosamente no pudimos tomarle foto, es que tenía unas sinequias en pupila que parecían como unas membranas y eran muy simétricas pues en ambas, que estaban como en cápsula anterior y había algunas partes que estaban como sobrelevadas y despegadas. Había iridodonesis y ambos cristalinos pues estaban subluxados hacia la parte inferior. Se dilató pues el paciente, lo que se alcanzaba pues a ver la retina estaba aplicada. Entonces pues digamos que en ese momento pues se dio pues el diagnóstico de una subluxación de cristalino, pues no había como una causa así tan clara aparente pues de por qué. Igual pues más adelante pues se le mandaron otros exámenes, se le pidió pues una ecografía ocular de ambos ojitos y se le pidió pues que reconsultara. Entonces, él le hicieron la ecografía, pues que es esta que traigo acá, pues que sí mostraba pues la subluxación en ambos ojos del cristalino y no había pues desprendimiento de retina y tenía pues una longitud axial en el derecho de 19.11 milímetros y en el izquierdo de 19.24 milímetros. Entonces, digamos, ya con esa ecografía y todo eso, pues se le dio plan para cirugía, para hacerle una lensectomía con vitrectomía vía pars plana, con endoláser en retina periférica, primero en un ojito y a la semana o a las 2 en el otro ojo. Y se le pidió exámenes para descartar una homocistenuria, tanto pues en orina como en suero, pues por la causa de la subluxación de cristalino. Y también pues se indicó que en cirugía, pues como tenía córneas aumentadas de tamaño, entonces también pues, se sospechó de que hubiera un glaucoma secundario, entonces poder tomar como la presión también en cirugía. Entonces pues ya como aprendizajes del caso, entonces primero pues obviamente como ya lo hemos visto, sobre todo pues en los pacientes pediátricos, lo del reflejo rojo, que digamos que eso nos alerta pues como sobre posibles diagnósticos. Digamos pues que en el caso de este paciente, pues lo que tenía era pues subluxación en ambos cristalinos, que es digamos a temprana edad pues hay que buscar como unas posibles causas. Uno siempre pues digamos al inicio piensa en un síndrome de Marfan, pero que digamos que en este paciente pues no tenía unos rasgos así como característicos que fueran de un Marfan. Entonces, otra causa que no siempre la pensamos, pero que es muy importante también como descartarla, es una homocistenuria, que en estos pacientes digamos que un gran porcentaje pues va a presentar una subluxación de cristalino y que normalmente pues es inferonasal. Y digamos que la importancia también de diagnosticar esto es porque el riesgo de estos pacientes de presentar eventos trombóticos es muy grande. Y casi siempre en ellos la primera manifestación, digamos, de la patología va a ser manifestaciones oculares. Y digamos, en este caso, pues igual todavía no sabemos, pero fue una subluxación de cristalino que podría ser. Entonces, por eso les quería traer este caso. Bueno, muchas gracias, Natalie. Sí, fue muy interesante el paciente.
porque pues no tenía reflejo rojo ni en la retinoscopía ni a la oftalmoscopía directa, y lo que se veía era alrededor de la pupila como unos flequitos blancos que hacían sinequias y que no dejaban abrir la pupila y no se lograba ver el cristalino, se veía como algo moviéndose atrás, tenían razón los papás. Y ya cuando se dilató sí se pudo ver un poco más el cristalino subluxado inferior. Estamos esperando que nos lleguen los resultados de los exámenes para operarlo, porque también estos niñitos con homocistinuria requieren un cuidado especial en cirugía, buena hidratación, para que por digamos, el riesgo de trombosis no vayan a hacer una trombosis. Y creo que hay uno de los anestésicos que ya no se usa, el nitroso, que está contraindicado en estos pacientes. Muchas gracias, Natalie y doctora. Yo tengo una pregunta. ¿Ese paciente también se mandó a genética? Porque por ahí hay otro síndrome, el síndrome de Weil, pero pues sí dicen que no tenía ninguna característica anatómica, pero pues cuando nos enfrentamos con este paciente también se le puede pedir la valoración por genética. Sí, claro, claro, pero digamos que nos vamos de lo más frecuente a lo menos frecuente y de ahí vamos a seguir en adelante. Ah, listo. Muchas gracias. Continuamos ahora, por favor, con el caso de Natalia. Bueno, muy buenas tardes. Pues yo soy Natalia García, residente de primer año. El caso que les voy a traer hoy fue un paciente valorado con el doctor Gerson López, que es un pterígeno avanzado más un trasplante limbo, más membrana amniótica, más inyección de mitomicina intraoperatoria. Entonces es una paciente femenina de 37 años, procedente de Santander de Quilichao. Ella asiste a consulta en julio, refiriendo cuadro de un año de evolución de astenopia y visión borrosa bilateral. Ella adicionalmente refería sentir que el pterígeno del ojo izquierdo le ha aumentado de tamaño y utilizaba ocasionalmente Carmelú. El único antecedente oftalmológico es PRK personalizado en ambos ojos en el 2013. Al ingreso tenía una agudeza visual por el ojo derecho de 20/30 que corregía a 20/25 y en el ojo izquierdo 20/40 que corregía a 20/25. En la biomicroscopía, en el ojo derecho, también tenía un antecedente, una resección de pterigio de ese ojo derecho, que también era un pterigio avanzado. Tenía una nubécula en el cuadrante peripupilar nasal por invasión de un pterigio nasal. Adicionalmente tenía un pterigio nasal grado 2 y el resto del segmento anterior estaba sin alteraciones. En el ojo izquierdo tenía un pterigio nasal grado 4 de 4 con una insuficiencia limbar, una nubécula en el eje visual y el resto del segmento anterior estaba sin alteraciones. La tonometría estaba en 2 en ambos ojos, tenía un fondo de ojo, una excavación de 0.2, la mácula estaba sana y la retina se veía aplicada. Acá les comparto un momento las imágenes. No sé. Ahí. Ahí sí la están viendo. Sí, Natalia. Listo. Entonces acá vemos, este es el ojo derecho donde tenía una nubécula que estaba definitivamente en el eje pupilar, y acá tenemos el ojo izquierdo donde tenía un pterígeno avanzado, grado 4 de 4, y acá al lado del pterígeno tenía pues la nubécula que estaba en el eje pupilar. Entonces se decidió llevar a resección de pterígeno de ese ojo izquierdo, más el injerto pues, de la membrana amniótica, más trasplante del limbo, más la inyección de mitomicina intraoperatoria. Acá entonces fue llevada la paciente en agosto a la cirugía, y adicionalmente pues con este paciente queríamos traerlo con el doctor Gerson, porque a pesar de que uno lo tiene muy en cuenta, es importante saber orientar a los pacientes para que no dejen avanzar los pterigios, porque como podemos ver en el caso de esta paciente, que fue lo que le pasó en el ojo derecho, pueden dejar ya sea leucomas o nubéculas residuales y eso puede interferir en la agudeza visual de ellos. Adicionalmente es importante hacerle una buena prevención de no exposición al sol, porque esto pues hace que los pterigios aumenten más. Tener en cuenta que los pterigios pues si son muy grandes y no tienen factores de riesgo, es mejor poner limbo, esto con el fin pues de evitar una recidiva. Las diferentes técnicas quirúrgicas que hay en las cirugías de pterígeno, que está pues la cirugía de pterígeno con técnica de escleras nudas. Sin embargo, el problema de esta es que tiene una alta
tasa de recidiva, la que más se utiliza actualmente, que es la resección de pterigión con plastia conjuntival y pues la resección de pterigión con trasplante de membrana amniótica. Como les decía, es en caso de pacientes que tengan pterigios muy avanzados y tengan una alta tasa de recidiva. Entonces, ese era el caso que les quería traer el día de hoy. Gracias, Nata. Bueno, entonces continuamos, por favor, con el caso de Beatriz. Buenas noches. Para el día de hoy, el caso que quiero compartirles es de una paciente de 76 años. Es una paciente que tiene antecedente de artritis reumatoide y asociado a esto tiene un ojo seco severo. Ella tiene un ojo único derecho porque presentó una evisceración en ojo izquierdo por una úlcera corneal perforada en el 2011, con FACO más lío en el ojo derecho en el 2015 y además con antecedente de una queratoplasia penetrante en su ojo único, o sea, en el derecho, también por una úlcera corneal perforada en el 2018. La paciente con compromiso sistémico importante por su enfermedad de base, en mayo de este año consultó por disminución de la agudeza visual y dolor. En ese momento se le encontró una perforación corneal que pudo ser manejada con aplicación de cianocrilato. Evolucionó satisfactoriamente para ese momento. Sin embargo, otra vez hace 2 semanas, el 14 de agosto, acude al servicio de urgencias donde se encuentra por presencia de dolor y disminución de la agudeza visual, y encontraron nuevamente que tenía una perforación central peripupilar de 2x2 con encarcelamiento del iris en el meridiano de la 6 atalámica, por lo cual fue valorada por urgencias de córnea. Sin embargo, ella consultó un fin de semana, no había disponibilidad de córnea para un trasplante inmediato, tampoco disponibilidad de esclera. Ella fue llevada, sin embargo, a un parche escleral autólogo sobre esta perforación del subotón corneano en el ojo derecho, pero se utilizó esclera del mismo ojo, pues de su ojo único, que no es una técnica que esté descrita. Afortunadamente, la paciente ha evolucionado satisfactoriamente. Actualmente se encuentra con visión de cuentadedos a 1 metro. El botón corneano está bien afrontado y el parche de la esclera sobre la perforación también, y no tiene signos de infección. Les voy a compartir la foto de cómo se encuentra en el momento. Esta es la perforación corneal ya con su parche escleral completamente bien posicionado, que logró recuperar y salvar el trasplante de este ojo único, y este fue el sitio donde se hizo la donación de esclera para el trasplante, para el injerto de membrana. Dentro de las enseñanzas de este caso son que las perforaciones corneales en muchas pues requieren manejos quirúrgicos urgentes, que dependiendo del tamaño podemos utilizar o valernos tanto de el adhesivo tisular, de la queratoplastia penetrante urgente y también el parche de esclera. Idealmente el autólogo, como en este caso. Sin embargo, a veces nos toca recurrir como a la recursividad del cirujano, ya que esta técnica no está descrita normalmente para la realización de estos procedimientos. Y es definitivamente estos pacientes con artritis reumatoide y con ojos secos tan severos son pacientes que requieren un manejo multidisciplinario en conjunto con el reumatólogo para evitar tantas perforaciones y descompensaciones a nivel ocular. Gracias. Pues muy impresionante el caso. Sí, y sobre ya todo lleva 5 perforaciones. Y sobre todo cómo ha funcionado de bien ese parche escleral, que pues realmente, de que tú estuviste en la cirugía, ¿de qué grosor fue? No, Doc, yo no estuve en la cirugía, yo estuve ya en la valoración posoperatoria de la paciente. Ajá.
Gerson o alguien estuvo aquí en la cirugía o no? El doctor Gerson. Sí, doctora, La lo realizó. fue una paciente pues que fue el puente pasado. Entonces me llamaron de urgencias, pero yo no, digamos, no sabía en el momento qué iba a hacer con esa paciente porque es el segundo trasplante que yo le hago, ojo único, el otro pues lo perdió pues por algo similar, que terminó en endoftalmitis en evisceración. Y el problema es que pues, el tratamiento de estos pacientes es sistémico, ¿no? O sea, el manejo de su artritis, pero la señora no quiere recibir tratamiento sistémico. Ella se trata con un bioenergético y ha sido, pues, esa ha sido la principal causa de sus perforaciones. Ella está, pues, con toda la batería de colirios, sueroactólogo, con ciclosporina, con medroxiprogesterona, con su hialuronato sin conservante y pues ya pues en este caso pues como no tenía el fin de semana no hay banco de ojos y era una paciente pues que iba de forma particular. Entonces, pues lo que se me ocurrió en ese momento era una perforación muy grande para poner un glue, porque ya le había puesto la primera vez un glue y había funcionado, pero ya esa perforación era muy grande y pues el glue no iba a ser suficiente para pues, tapar esa perforación. Entonces fue cuando se me ocurrió tomar esclera de su mismo ojo en la región temporal superior. Hice una peritomía en ese cuadrante, como cuando uno va a poner una válvula y teníamos un trépano ahí en cirugía de más o menos unos 4 milímetros, de esos que se usan en dermatología. Hice el circulito pues, de la esclera a ese tamaño y hice con una crecen más o menos como el espesor de cuando uno hace un flat de trabeculectomía, de tal forma de que no fuera ni a perforar, pues, o irme a dejar demasiado adelgazado, sobre todo en una paciente que tiene artritis reumatoidea, pues, que puede perforarse también en esa área donde uno hace esa toma de esclera. Entonces lo hice muy delgadita, de más o menos, sí, del espesor de un flap para trabeculectomía, que calculo que sea de 1 milímetro, tal vez menos, tal vez más o menos 1 milímetro. Y ese fue el que llevé y lo suturé en el área de la perforación y bueno, hasta ahora ha funcionado muy bien. Sí está descrito el uso de esclera, pero no autóloga. Estuve buscando, pues revisando la literatura y no encontré. Pues me imagino que es porque es más fácil pedir una esclera del banco de ojos y no tener que tocar el mismo ojo del mismo paciente, más ser un ojo único, ¿no? Bueno, ya la paciente está nuevamente con reumatólogo y ya va a iniciar los biológicos y bueno, espero que no se va a perforar más. Muchas gracias, muy buen caso. Yo sí te puedo comentar, Gerson, que los injertos del mismo paciente tienen mucho mejores posibilidades que los de esclera. Pues hace mucho yo manejé casos así y salen adelante, tienen buena posibilidad. Lo único que te preguntaría aquí es si no llamaste al bioenergético a ver si tendrán algunos imanes para resolver el problema. Sí, no, doctor, no, voy a llamarlo. Muy chévere estos berracos haciendo de publicidad y ganando billete y cobrando, y cuando ocurren los problemas de verdad, ahí sí no están, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con Aleja.
Bueno, entonces el caso que les traigo el día de hoy es un paciente masculino, él tiene 32 años y consultó al servicio de córnea por 3 meses de visión borrosa, asociada a la visión borrosa con sensación de cuerpo extraño más que todo del ojo derecho. Como antecedentes importantes, el paciente le habían hecho la SIC hace 3 años aproximadamente y pues ya interrogándolo nos comentó que la esposa unos días antes de presentar esta sensación de cuerpo extraño de visión borrosa le pegó con el codo directamente al ojo derecho. Entonces el paciente llega, se le hace toda su exploración oftalmológica, encontramos una visión binocular de 20/20, ojo derecho sí estaba en 20/30 que no mejoraba con pinhole y ojo izquierdo estaba también en 20/20, la presión estaba totalmente normal como en 12 y el fondo de ojo también totalmente normal. Entonces así llega el paciente, donde podemos encontrar en la parte inferotemporal de la córnea unos depósitos blanquecinos que corresponderían como a una epitelización de la interfase o de la entrecara pues del flap, y una vez se hizo el diagnóstico se lleva pues a cirugía. Entonces aquí está el paciente después del posoperatorio el primer día. Lo que se hizo fue pues levantar el flap, se hizo un raspado manual y se lavó y finalmente pues se reacomoda el flap y se sujeta con 3 suturas y se pone pues un lente de contacto. Este ya es a los 3 meses después pues, la cirugía, donde ya se empiezan a retirar los puntos, y finalmente esta foto ya es a los 8 meses, donde podemos encontrar una excelente mejoría. Solamente encontramos ya como un leucoma pues residual, pero pues muy pequeño. Entonces, básicamente, en cuanto a las enseñanzas de este caso, pues lo primero pues, es recordar que la epitelización de la interfase es una de las complicaciones secundarias a la cirugía de la SIC, que puede interferir obviamente con la visión de los pacientes. Lo más seguro en este caso es que el paciente, gracias al golpe que se dio, se haya desplazado un poco el flap y que hayan migrado células epiteliales, y eso es lo que pues, encontramos en el examen. Y pues otra enseñanza es que también puede ser totalmente asintomático si el crecimiento no invade pues el eje visual, aunque recordemos también que va a depender del astigmatismo que se haya creado por la irregularidad pues de la cara. Otra enseñanza es que siempre va a estar indicada la reintervención quirúrgica. Esto va a incluir levantar el flap corneal, retirar mecánicamente el epitelio de la interfase. Se habla aproximadamente que se debe retirar de unos 20 a unos 40 micras, y después aplicamos moduladores de la cicatrización como la mitomicina C pues para evitar que haya una recidiva. Finalmente se reacomoda el flap y se coloca un lente de contacto terapéutico. Y pues este era el caso que les traía el día de hoy. Muchas gracias, Aleja. Bueno, si no hay comentarios, entonces continuamos con Cristina, por favor. Bueno, entonces el caso que les quiero compartir el día de hoy es acerca de una queratitis cristaliniana. Esta es una paciente de 39 años. Como único antecedente es una ptosis congénita que fue corregida hace más de 10 años. La paciente quedó con un lagoftalmo residual a esta cirugía. Fue operada pues, por una especialidad diferente a oculoplástica. En el momento se encuentra hospitalizada por unas adenopatías patológicas que están en estudio. Como hallazgos positivos tenemos una masa retroperitoneal que abraza la cava inferior y la aorta descendente, que está pues en estudio esclarecer su etiología. La paciente es interconsultada al servicio de oftalmología por la presencia pues, de sensación de cuerpo extraño. Al examen oftalmológico del ojo derecho, sin... Perdón, Cristina, ¿qué edad tiene la paciente? 39 años. Gracias. La paciente entonces presenta una sensación de cuerpo extraño en el ojo izquierdo
de más o menos una semana de evolución. Al examen oftalmológico, pues el ojo derecho sin hallazgos positivos, al ojo izquierdo, entonces, al examen externo con un lagoftalmo residual, y encontramos en la biomicroscopía una lesión, aquí se ve como más detalle, aquí más pequeña, entonces una lesión a nivel parapupilar inferior, que tiene un aspecto como cristaloide o como arbolizada, ramificada en la periferia. Esta lesión está ubicada en estroma medio. Tiene adicionalmente unos infiltrados tenues y un defecto epitelial asociado hacia inferior. Esta lesión está sobre las 6 del meridiano. Y como vemos en esta otra foto, aunque pues los detalles se ven un poquito menos, tiene un leucoma hacia las 8 meridiano, adyacente pues a esta lesión inicial. Esta paciente fue manejada con oclusión inicialmente porque estaba muy sintomática, oclusión con ungüento antibiótico y lubricante a dosis de una gota cada 2 horas, lubricante sin preservantes. El día de hoy se presenta la paciente acórnea, ya sin defecto epitelial, ya estaba resuelto, igual queda pues un leucoma residual donde estaba este defecto y adyacente a este, pero vemos que no hay más infiltrados. Ya la paciente está sintomática, pero continúa pues con esta misma lesión. Entonces se hizo un diagnóstico de una queratitis cristaliniana. Recordemos que este tipo de queratitis es provocada principalmente por el Streptococcus viridans. No es muy común pues diagnosticarla ni evidenciarla en la clínica. Son pacientes que por lo general, bueno, y otra cosa importante con la paciente, que a pesar de que tenía este defecto epitelial, de que parecían infiltrados, el ojo estaba completamente, o sea, la conjuntiva tranquila, sin hiperemia, no había inyección ciliar, por lo que nos tranquilizó un poco de que no era pues algo, una infección activa. Entonces, esta queratitis suele ser por Streptococcus viridans, es una infección lenta pero progresiva, donde normalmente no tiene efectos epiteliales, no hay úlceras asociadas, sino que está directamente sobre el estroma. Por esto el tratamiento suele ser más sistémico, pero es difícil tratarla porque hay poca absorción de los medicamentos, y los medicamentos tópicos, los antibióticos tópicos, pues no son suficientes. Con ella entonces se decidió hacer tratamiento lubricante y gel en las noches con oclusión, porque de todas maneras pues ella va a continuar con su lagoftalmos. Una de las opciones era hacer una tarsorrafia no permanente, sino pues, se me fue la palabra, pues como transicional, que se pueda retirar más adelante, pero pues era como, o sea, la paciente está muy joven, es muy funcional, entonces por ahora se definió que simplemente la oclusión nocturna y lubricantes permanentemente. Y simplemente pues ese es el manejo y controles. Cristina, pero no le hicieron cultivos, porque eso para mí sí puede estar activo, lento, pero hay un proceso infeccioso y va a progresar. Claro. De acuerdo. Doctor, no le hicieron cultivos y el día de hoy pues ya no tenía defecto epitelial, no tiene la conjuntiva sana. Entonces con el doctor se definió que solo lubricante y observación. Sí, yo sugeriría que estos casos progresen porque si ahí sí hay una
Y no es solo el estreptococo, sino también pueden estar asociados incluso hongos, pero yo sugeriría cultivo. Incluso en estos casos hay que hacer biopsia, ¿no? Uno puede tomar una muestrica ahí, hay que mandar la patología porque eso va a progresar. Lo No que de forma no agudamente, Quitar el es epitelio y hacer pues toda clase de coloraciones, pues eso es muy sospechoso de que ahí están metido algún bicho. Claro, ahí hay creciendo algo lentamente y si lo No me dejan así, quedaría va a seguir tranquilo. creciendo. Y sí, creo que hay que meterle el antibicho específico, el antibiótico, el exacto. antifúngico, lo que uno Inclusive de encuentra. pronto inyectarlo ahí mismo, como se hace en Intrastromal, algunas. Sí, exactamente. Hay que ser intrastromales y a veces Sí. pues no es fácil hacer una biopsia en estos casos. Uno puede pasar una aguja con un hilo a través de la lesión y mandarlo a cultivo. Pero ahí sí debe haber algo con certeza. O sea, yo pienso que si no se hace nada, eso va a progresar y hay casos que terminan en perforación. Entonces, sí, creo que sí hay que estar pendiente de esa paciente. pues, la otra semana la paciente tiene control, entonces voy a hablar con el doctor para tomarle pues como muestra. Y nos das un seguimiento. Claro que sí. Y yo creo que sí, que llamen a la paciente antes y denle control antes y hagan la cuestión antes, porque una semana es bastantico. Está hospitalizada, entonces Ah, no. bueno. Ok. Gracias. Qué pena, Cristina, te pregunto con qué antibiótico está, que está cada 2 horas. No, solo se le dejó lubricante porque Sin antibiótico. no. Listo. Ujú. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, ahora continuamos por favor con el caso de Jesús. Listo. Buenas tardes. Entonces, el caso que voy a presentar hoy lo vi en el instituto. Un paciente de 65 años. Él consultaba con un antecedente de un glaucoma crónico de ángulo abierto desde hace 4 años, que al comienzo lo iniciaron manejando con latanoprost, luego lo cambiaron a latanoprost y critantes por la mala evolución, ¿no? Sigue, perdón. Ok. Y al año de iniciar el manejo empezó a presentar una uveitis que durante 2 años era a repetición. Él nos trae una historia de múltiples oftalmólogos donde dicen uveitis a repetición idiopática y trae el reporte diciendo lo de que todos los estudios son negativos. Sin embargo, él no nos trae los estudios que se le realizan para esto. Pues dentro del reporte estaba múltiples manejos con esteroide. Sin embargo, hasta hace un mes el que llegó a consulta con retina tenía una agudeza visual de 20/400 en el ojo derecho que mejoraba con Pínjula 20/200, el izquierdo era una 20/400 que mejoraba 20/150. Dentro de la biomicroscopía positiva veíamos unas cataratas con una opacidad nuclear de 3 cruces, cortical de 2, un pterígio nasal grado 1 y el ojo izquierdo igual con el mismo pterígio nasal grado 1. La visión en este momento estaba controlada con el ojo derecho de 12, el ojo izquierdo de 11. Sin embargo, pues dentro del manejo en este momento se le revisa el fondo de ojo con unas excavaciones aumentadas de 0,8 y no trae estudios recientes para el glaucoma, pero se decide en este momento retirar el Critantec por el uso que tenía la brimonidina y se le deja elíptica. En el control, a un mes después, que fue el último control que tuvimos, ya tenía una mejoría completa de la uveitis. En este momento estaba sin esteroide y se dejó como si fuera un glaucoma secundario a la una uveitis secundaria a la brimonidina y se continuó igual el manejo con el elíptic y se le solicitó la valoración por optometría, los campos visuales, los CT nervio óptico. Sin embargo, el paciente, como está en Popayán, siguió su control. Lo llamé y siguió su control con el glaucomatólogo en Popayán, pero me refiere que no ha vuelto a presentar procesos inflamatorios. Entonces se dejó como interrogado si fue una uveitis por brimonidina y quería mostrar ese caso para recordar pues que a la hora de mandar cualquier medicamento, pues nosotros en oftalmología recordar muy bien los efectos adversos que pueden tener estos. Recordar que la brimonidina, pues uno de sus efectos adversos puede ser que sea una uveitis, que puede generar una uveitis o un proceso inflamatorio de la cámara anterior, de que luego se pueda convertir también en una uveitis y que pues recordar muy bien que debemos correlacionar muy bien los tiempos de evolución de las patologías
cuando se asocian al uso de un medicamento. Entonces, revisando pues ya retrospectivamente, la uveitis empezó al año de iniciar con el glaucoma cuando se le agregó al latanoprost el Critantec. Entonces, pues era pues como ahorita es evidente como sospechar que era secundario el medicamento, pero estuvo 2 años siendo manejado con una uveitis idiopática y pues estaba pues la causa pues podía haber sido esta. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Jesús. ¿De pronto sabes si hay algún reporte de caso de este medicamento? Sí, lo estoy mirando, hay varios reportados y dicen que los adversos siempre hablan de la orina con la inflamación de la cámara anterior y hay algunos casos reportados que se suspende el medicamento y presenta la mejoría en dosis secundaria de la orina. Ah, bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, continuamos ahorita con el caso de Gabriel, por favor. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí. Listo, bueno. Buenas noches para todos. El caso que traigo el día de hoy es sobre un caso de neurofibromatosis tipo 1 que vimos en consulta con la doctora Bautista. Este caso se trata de un hombre de 71 años de edad que nos remiten al servicio de neurooftalmología para valoración por este servicio dado su antecedente de neurofibromatosis tipo 1. El paciente como antecedentes adicionales es diabético, hipertenso, manejo con metformina y enalapril. Tiene su hija también con neurofibromatosis tipo 1. El paciente también nos acudió con una resonancia magnética cerebral que se reportaba como normal y no está reportando síntomas visuales por el momento. La agudeza visual con corrección en ambos ojos desde 2020. El test de Ishihara era de 11-11, es decir, que la visión de color no tenía alteraciones. Y en la biomicroscopía destacamos estos hallazgos en ambos ojos, que son unas lesiones hiperpigmentadas múltiples de pigmento homogéneamente distribuido, que se conocen como nódulos de Lynch. Y también quise traer una foto de sus extremidades también. En la muñeca derecha también vemos la presencia de un neurofibroma, y en el antebrazo izquierdo presencia de, en este caso, 1, 2, y acá había un tercer neurofibroma. Por lo que la conducta por parte de neurooftalmología fue en primer lugar un control a 1 año, porque el paciente pues digamos que estaba estable. Y la importancia de este caso es que en primer lugar a estos pacientes sí tenemos que hacerle seguimiento especialmente con la agudeza visual, con la visión de colores, con el fondo de ojo, que en este caso también estaba normal, y la valoración pupilar, que también estaba normal, dado que pues también pueden presentar síntomas visuales. El segundo aprendizaje es que estos pacientes tenemos que también enviarles una neuroimagen porque tienden a desarrollar también gliomas de la vía óptica y que también pueden debutar con síntomas visuales, y explicaré también la importancia de los seguimientos periódicos al paciente de una forma clara y concisa para que el paciente pues los cumpla adecuadamente. Y eso es lo que traía para el día de hoy. Muy bien. Muchas gracias, Gabriel. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahorita ese era el último caso que teníamos para hoy. Ya expusieron todos.